Buenos días, queridos hermanos en Cristo. Damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho y está haciendo por cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios porque aún en esta situación nos permite compartir su palabra cada día, y yo sé que todos disfrutamos cuando compartimos su palabra. Hemos comenzado a hablar de la oración. Estuvimos hablando el sábado sobre el tema de la oración y veíamos que nuestro mejor ejemplo en la oración fue el mismo Señor Jesucristo, quien dedicó gran parte de su vida a la oración, su vida terrenal. Y también el apóstol Pablo nos enseña que hay que orar unos por otros. Y también hablamos de que la vida espiritual de un cristiano es fuerte en la medida de la vida de oración que lleva. Entonces concluimos en el último día que nosotros como cristianos debemos tener una vida de oración. Y esto es a nivel de cada uno de nosotros, a nivel individual. Nuestra costumbre debe ser una vida de oración. Primero porque nos acerca más al Señor, porque le podemos plantear nuestros problemas a Él, descargarlos en Él. Desarrollamos una comunión íntima con Él por medio de la oración, nos comunicamos con Él. Pero también como iglesia, es importante, hermano, que la iglesia esté siempre en oración unos por otros. Más si hay una causa en común, ejemplo, una situación de calamidad de un hermano, hermana, una enfermedad, una situación económica, un pecado. La iglesia en su conjunto debe estar en oración. Debe haber una oración ferviente de parte de todos los miembros de la congregación, unánimes, orando por un mismo motivo. Y esto es importante. Oramos por diferentes motivos, ya lo vimos. Pero ahora me estoy refiriendo a cuando la iglesia se reúne toda para orar por un mismo motivo. Y este es el ejemplo que vamos a compartir en esta mañana. Los invito a que vayamos a Hechos capítulo 12, y aquí vamos a ver un ejemplo de lo que es la iglesia unida orando. Era durante la fiesta de los panes sin levadura. Herodes había echado mano de Jacobo y de Pedro. Quería congraciarse con los judíos. Mataron a Jacobo a espada y a Pedro lo encarcelaron. Y ahí el versículo 4 en Hechos 12 nos dice: y habiéndole tomado, refiriéndose a Pedro, preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. 16 soldados para custodiar a un hombre, metido en la cárcel, bajo seguridad, en lo más profundo de la cárcel. Allí tenían a Pedro, después que habían matado a Jacobo. Pero noten lo que dice el versículo 5 aquí, y es donde está nuestra lección. Dice el versículo 5: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Noten, la iglesia estaba reunida, hacía oración sin cesar. ¿Cuándo es eso? Todo el tiempo. Era una oración corrida.
todo el tiempo, oración sin cesar y rogándole a Dios por Pedro. El motivo de la oración era para que Pedro fuera liberado, sano. Ya sabían que Santiago, que Jacobo había sido muerto a espada. Entonces aquí tenemos el ejemplo de lo que nosotros como iglesia deberíamos hacer. La oración fervorosa de la iglesia influye significativamente en el éxito de un acontecimiento. Y es que Dios escucha la oración fervorosa de la iglesia cuando todos estamos orando unánimes. Es un ejemplo para nosotros. No es lo mismo que cada quien esté orando por un concepto diferente en su casa a que la iglesia unánime ore por un solo motivo. La oración realmente cambia las actitudes y los sucesos. Ore a menudo y sobre todo como iglesia debemos estar siempre en oración los unos por los otros. Mire lo que nos dice Santiago 5:16. Mire lo que nos dice Santiago 5:16. Dice la palabra de Dios allí: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y quiénes son los justos? La iglesia, los que hemos sido justificados por la sangre preciosa de Cristo. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, hermano, debemos entender que esta oración unánime de la iglesia aquí cambió el significado de las cosas. Miren el versículo 7 lo que nos dice allí. Hechos 12:7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en un manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad, que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Noten todo lo que pasó aquí, hermanos, mientras la iglesia estaba orando. Noten esto. Esto fue al mismo tiempo. La iglesia oraba, se apareció el ángel, entró a la iglesia, soltó a Pedro, las cadenas se soltaron, las puertas se abrieron y Pedro salió con el ángel a la calle. Dice el versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, todavía estaba como anonadado, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pero miren el versículo 12 para nosotros. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos, nota hermano, muchos estaban reunidos orando. Wow, hermanos. Esto es tremenda enseñanza para nosotros como iglesia. Tenemos que orar más, hermanos. Tenemos que orar unánimes. Tenemos los miércoles de oración. Busquemos esa lista de oraciones que el hermano Bruce nos manda y oremos todos por la misma causa. El Señor escucha la oración del justo. Solo oremos y pidámoslas al Señor en conjunto, como iglesia, unidos, hermanos. Cristo quiere que su cuerpo esté unido y que oremos todos unos por otros. Él mismo nos enseñó a orar. La iglesia
estaba reunida en casa de Juan Marcos. Ellos habían pasado un tiempo, era una misma noche, orando unánimes y orando sin cesar. Pero yo quiero que veamos los versículos del 12 al 16 para que nos llevemos una sorpresa. Dice el versículo del 12 al 16, del 13 al 16. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo entró, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y miren el 15. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, sorprendidos. No sabían lo que estaba pasando. Pero note, estaban orando por eso. Estaban orando por una causa y ahora no creyeron. ¿Cómo es esto? Cuando Pedro fue liberado por el ángel y llegó a la puerta de la casa, los creyentes, y note la palabra, los creyentes no creyeron. Que no sea para nosotros igual, hermano. Dios respondió las oraciones de estos creyentes, aún mientras ellos oraban. Pero cuando la respuesta llegó a la puerta de la casa, no lo creyeron. Cuidado. Cuando usted ore, ore con fe. Si usted pide algo al Señor en oración, usted debe estar confiado en que el Señor va a contestar su oración. Mi querido hermano, ¿no me hace sentido que la iglesia estaba orando y cuando recibieron la respuesta de Dios, no creyeron? Nosotros tenemos que aprender. Nosotros debemos ser gente de oración y creer que Dios responde las oraciones a los que le buscan dentro de su voluntad. Si usted va a orar, ore con propósito y crea que Dios hará. Cuando usted ore, crea que va a recibir una respuesta. Y cuando la respuesta venga, no se sorprenda, porque usted oró creyendo que va a ser así. Cuando la respuesta venga, lo que debemos hacer nosotros es ser agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Primero dice, orad sin cesar, y ahora dice, dad gracias en todo. No debemos sorprendernos por las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Debemos responder con agradecimiento por la respuesta que Dios nos ha dado. Pablo también estaba claro en que el Señor siempre tenía una respuesta y por eso él siempre pedía a las iglesias que oraran. Miren Efesios 6:18. Miren Efesios 6:18 y 19. Dice la palabra de Dios, Efesios 6:18 y 19. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y esta debe ser una oración unánime de nosotros como iglesia. Orar para que la palabra de Dios llegue a oídos y al corazón de los inconversos. Esto debe ser una oración unánime de nosotros. Orad en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con toda perseverancia
perseverar en la oración. Hermano, Dios tiene una respuesta a todas nuestras oraciones. La oración del justo tiene poder. Solo tenemos que orar con un mismo objetivo, con un mismo sentir, por una misma causa. Y el Señor escuchará nuestras oraciones como escuchó la de los hermanos estos y nos dará una respuesta. Pero no te sorprendas, porque si estamos orando debemos creer que Él responde. Cuando nos da la respuesta, hermano, seamos agradecidos con el Señor. Que Dios les bendiga.